Pater, fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema de hoy, San Marcos nos trae un evangelio que nos habla sobre nuestra actitud como cristianos, pero nos pone de frente a una realidad: la cruz. La actitud como cristianos es la de ser últimos, pequeños, humildes, y nos pone ante esa realidad última, pequeña, humilde de la cruz. Nos dice el evangelista que Jesús empieza a hablarles, pero nos dice un detalle bellísimo de predilección de Jesús con sus amigos. Nos dice que Jesús no quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Jesús necesita un espacio de intimidad con sus amigos. Jesús necesita un espacio de intimidad con los que Él ama, porque le han dicho que sí a su llamado. Se han dejado elegir, y Él los aleja de las personas para enseñarles los misterios del cielo, los secretos de la eternidad. Y así hace hoy contigo y conmigo. Él nos aparta del bullicio, del ruido, de aquello que no nos deja estar concentrados en Dios, en su divino corazón, para enseñarnos los misterios de las realidades eternas, pero aquellas que atañen directamente a nosotros, las realidades futuras, que fue lo mismo que Él hizo con sus discípulos. Les habló sobre lo que vendría y les dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Ellos escuchaban al Maestro, escuchaban lo que les decía, pero no entendían porque no lograban comprender la magnitud del misterio revelado en el Hijo de Dios. Es a veces tanta nuestra cerrazón, es a veces tanta nuestra terquedad con respecto al plan de Dios, que nos cerramos, que ponemos una barrera entre el misterio y nuestra capacidad de entendimiento y comprensión, y simplemente no le permitimos al misterio divino penetrarnos. No le permitimos hacer lo que sabe hacer en nosotros, y es transformarnos, transformar nuestra manera de concebir el mundo y la realidad para verla como Dios mismo la ve. Y allí está también nuestra redención y conversión, porque en la medida en que empezamos a caminar como Cristo ve el mundo y ve la realidad misma, entonces empezamos a actuar en lógica de ella. Y por eso el llamado a la conversión de Cristo no tiene otra mirada más que el que nosotros podamos caminar sus pasos. Y esto, en otras palabras, es la elección definitiva, total y constante por la gracia. Elegir siempre la gracia antes que el pecado. Y es paradójico cómo el texto nos habla primero de que Jesús les cuenta a ellos lo que le va a suceder,
Jesús les abre el corazón y les cuenta una profecía que atañe a Él mismo, que va en contra hasta de su integridad física, como lo es su muerte y su entrega por amor. Pero nosotros los seres humanos desubicamos tanto nuestra mente y empezamos a comentarlo todo en comentarios con otras personas que están a nuestro alrededor y quizás en el mismo caminar, que nos alejan precisamente del amor, que nos alejan precisamente de la dirección que Cristo pone para la meditación y contemplación del misterio. Los discípulos, dice, empezaron a hablar en el camino y Jesús se da cuenta que estaban hablando. Pero Jesús sabía de lo que hablaban porque Jesús conoce el pensamiento y el corazón de aquellos que Él ama y de aquellos que le aman, pero también de los que no. Y Jesús se acerca y les pregunta, ¿de qué discutían en el camino? Ellos callaban porque sabían que lo que discutían se alejaba de aquello que venían hablando con el Maestro, de aquello de lo que el Maestro les iba instruyendo. Y simplemente Jesús, sabiendo que de lo que iban hablando era sobre quién era el más importante, dice el texto que Jesús se sentó y llamó a los 12. Y aquí nos da y nos revela un dato importante, porque aquellos que venían hablando sobre quién era el más importante según San Marcos no eran simplemente los 12, sino que era quizás el grupo extendido de los discípulos del Señor. Jesús se sienta y llama a los 12. Qué hermoso, hermanos, cómo San Marcos nos va haciendo ver la importancia de hacer parte de los amigos íntimos del Señor. El intimar con el Señor nos lleva a ser parte de esos 12 que Jesús llama para luego explicarles con tranquilidad y con amor los misterios de cada palabra que Él ha revelado a la humanidad. Y les dice: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ante aquella pregunta y ante aquellos comentarios en los que estaban inundados los discípulos, Jesús les da la respuesta y la solución. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Jesús está poniendo entre sus apóstoles la meta a la que deben llegar si quieren ser el más importante, porque el más importante en el reino de los cielos no es como el más grande en el mundo, sino el más pequeño. Y por eso San Marcos une inmediatamente a este texto y a esta referencia el testimonio de Jesús tomando a un niño, lo abraza, lo pone allí al lado de ellos y les dice: el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Porque Jesús les está queriendo decir a ellos y les está intentando revelar que cuanto más pequeños, más grandes para el corazón de Dios. Pero la grandeza para el corazón de Dios atiende a la sencillez y a la profunda humildad en la que se sumerge el alma cuando se encuentra enfrente del amor. Por eso, cada vez que el ser humano busca hacerse grande a través del reconocimiento humano, de los títulos, a través quizás de la posición económica, en fin, a Dios puede entristecerle el corazón esa búsqueda de vanagloria humana, porque Dios lo que quiere es la pequeñez. Cuanto más pequeño te hagas en medio de tus hermanos, más grande te estás haciendo para Dios, y cuanto más haces eso, más importante para Dios. ¿Quién no quiere ser importante para Dios? Pues, hermanos, la invitación del día de hoy del Evangelio de este Shema es para que tú busques humildad, para que tú busques hacerte como un niño, para que busques disminuir, para que Él crezca, como diría San Juan el Bautista. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé, y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.